¿Me confirman si pueden ver la pantalla? Sí se ve, doctor. Ok. Bueno, nos quedamos entonces hablando de los agentes adrenérgicos, bloqueadores de neuronas. Estos medicamentos pues reducen la presión arterial al evitar que se dé la liberación normal de la noradrenalina a partir de las neuronas simpáticas postganglionares. Básicamente, recuérdense que lo que debe ocurrir es que debe de darse la captación, en este caso, por ejemplo, de la guanetidina a través de, obviamente, el transportador tipo NET, que esto lo que hace es que favorece a que ingrese el medicamento y pues obviamente ya estando dentro del nervio específicamente se concentra en las vesículas donde va a reemplazar a lo que es la noradrenalina y esto pues obviamente al reemplazar a noradrenalina va a hacer que no haya o no existan vesículas donde se esté acumulando la noradrenalina. Recordemos muy importante de que debe existir esta proteína específicamente para que se dé la captación de este medicamento. Sin embargo, también es importante mencionar que la existencia, por ejemplo, o el consumo de medicamentos como la cocaína, antidepresivos tricíclicos o, por ejemplo, fenotiacinas, pudieran entonces provocar el bloqueo de esta enzima y por lo tanto evitar que se capte el medicamento y por lo tanto no hace ningún efecto este medicamento. ¿Ok? Bueno, junto con la guanetidina, pues también tenemos lo que es el guanadrel. El guanadrel realmente ya no se utiliza, ya no está disponible. Es un medicamento que por sus efectos adversos realmente ya salió del mercado. ¿Ok? Vamos a ver, hoy les voy a preguntar porque realmente necesito saber si ustedes están leyendo. A ver, aquí tengo el listado de ustedes. Vamos a ver, María José Contreras. María José. ¿Sí? ¿Podrías hablarme un poco sobre la farmacocinética y dosificación de la guanetidina? Sabría, doctor. ¿No? Vamos a ver. Ana Isabel Ralda. ¿Está por ahí? Doctor. ¿No te escuché, Ana Isabel? Solo no mucho lo escuché. ¿Qué es lo que estaba preguntando? ¿Qué me pudieras hablar sobre la farmacocinética y dosificación de la guanetidina? ¿No? Sí, lo que me recuerdo es de que que tenía una semivida más o menos de 5 días, si no estoy mal. El efecto era de 1 o 2 semanas y esto persistía durante un periodo comparable después del cese de la terapia, si no estoy mal. Sí, esto es muy importante, más que todo el hecho de que la semivida es bastante larga y con esto hay que tener mucho cuidado porque realmente si nosotros queremos verificar el efecto que está teniendo este tipo de medicamentos, tenemos que esperar por lo menos estos 5 días o inclusive una semana para verificar realmente que se esté dando el efecto que nosotros deseamos. Idealmente esperar hasta 2 semanas para verificar realmente el efecto del medicamento y verificar si es necesario aumentar la dosis. ¿Por qué? Porque si lo hacemos antes, entonces lo que va a pasar es que va a ocurrir una toxicidad o se va a incrementar el efecto que nosotros estamos buscando con este medicamento. Entonces, mucho cuidado. Y hablando de efectos adversos, vamos a ver, Sofía La Parra, ¿cuáles son los efectos adversos de la guanetidina? ¿No está Sofía por ahí?
Sí, doctor, aquí estoy. Disculpe, es que mi computadora se está trabando. De la vanetidina, pues normalmente cuando se usa, si me recuerdo bien, del uso prolongado, es que puede causar hipotensión y después de una actividad física extensa y también diarrea en algunos pacientes y Así es. eyaculación retrasada, creo. Así es, eso es básicamente los efectos tóxicos de este medicamento, por eso es que hay que tener mucho cuidado con este tipo de medicamentos porque pues obviamente pudieran darnos problemas al momento de utilizarlos, más que todo en varones, ¿ok? Hablando específicamente de la reserpina, pues obviamente la reserpina muchas veces ya no se utiliza más que todo por los efectos adversos que puede tener. Y a diferencia de lo que es la guanetidina, la reserpina básicamente lo que va a hacer es que va a inhibir o va a interferir con el transportador asociado a membrana vesicular, que es si ustedes recuerdan en la transmisión adrenérgica. Y pues obviamente esto lo que va a hacer es que va a impedir que se dé la formación de noradrenalina en este caso, o en el caso de dopamina o serotonina. Y pues obviamente al no existir esta formación de sustancias como la noradrenalina, al momento de que sea liberación de las vesículas, pues obviamente no se va a liberar este tipo de sustancias y por lo tanto no hay ningún efecto. ¿Ok? Entonces estas serían básicamente algunas de las diferencias entre este tipo de medicamentos. Es muy importante mencionar que la reserpina ingresa muy fácilmente a lo que es el cerebro. Y pues obviamente al ingresar al cerebro lo que puede causar es sedación, depresión mental y por lo tanto también al tener disminución por ejemplo, de la dopamina puede provocar síntomas parecidos al Parkinson. Por eso es que este tipo de medicamentos debería de evitarse en pacientes con problemas mentales y también con problemas o por ejemplo con enfermedad de Parkinson. ¿Ok? Bueno, la reserpina. Su semivida es de 24 a 48 horas, su biodisponibilidad es del 50% y veamos muy importante de que este medicamento no necesita ajuste o cambios si el paciente llegara a tener, por ejemplo, insuficiencia renal aguda. ¿Ok? Vamos a ver Fernanda Recinos. ¿Me podrías hablar sobre la toxicidad de la reserpina? Sí, yo me recuerdo que en dosis bajas solo, puede producir hipotensión postural y también pues tiene mayor efecto en el cerebro y en el tracto gastrointestinal. Puede producir pesadillas, depresión mental. Eso, pues, a nivel cerebral. Y creo que, pues, eso me recuerdo que había leído. Bueno, recordemos también que la reserpina puede provocar diarrea y puede también provocar calambres gastrointestinales y también aumenta la secreción del ácido gástrico. Por eso es que debe evitarse este tipo de medicamentos, específicamente la reserpina, más que todo en pacientes que tienen úlcera péptica. ¿Ok? Bueno, entonces hablando de los agentes bloqueadores beta receptores, con receptores adrenérgicos, pues obviamente de esto sabemos de que el propanolol fue el primer bloqueador que se demostró con eficacia para el tratamiento de hipertensión y pues obviamente también para la cardiopatía isquémica. Sin embargo, este propanolol ha sido cambiado, ha sido reemplazado por medicamentos como el metoprolol, y el atenolol, más que todo porque pues obviamente van a tener efectos más selectivos o más específicos y por lo tanto menos efectos adversos. Todos estos medicamentos son útiles para reducir la presión arterial, específicamente en presión arterial elevada que sea leve a moderada. Y cuando se trata de hipertensión severa, sí se ha visto que tienen utilidad más que todo para prevenir la taquicardia refleja, que usualmente se puede provocar como el resultado de algunos vasodilatadores directos.
Se ha visto también que estos medicamentos pues pueden también favorecer la reducción de mortalidad, inclusive después de un infarto de miocardio, y se ha visto también que algunos también pueden reducir la mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca. ¿Ok? Vamos a ver, Fernando Cordero, ¿me podrías hablar sobre el mecanismo de acción de este tipo de medicamentos, específicamente de propanolol? Ok, entonces, como son tiempo, el propanolol es un inhibidor de la producción de renina por las catecolaminas, ¿verdad? Y deprime el sistema renina-angiotensina-aldosterona para regular la presión arterial. Ajá. Ok, ¿y es selectivo o no es selectivo, Fernando? ¿Es selectivo, no? No, recordemos que el propanolol, lo acabo de mencionar, el propanolol no es selectivo, por eso es que se hace uso de medicamentos ahora actualmente más selectivos, ya que el propanolol no es selectivo, ¿ok? Sí bloquea los receptores beta, pero no es selectivo en comparación a otros medicamentos de esta familia que sí pueden ser específicos o selectivos. Bueno, el propanolol tiene algunas características importantes. Entre esto, pues obviamente vemos que puede provocar bradicardia en reposo y también puede provocar reducción de la frecuencia cardíaca, específicamente cuando se está haciendo ejercicio. La ventaja de este propanolol es que se puede administrar 2 veces al día y también está disponible en preparados de liberación lenta, los cuales se pueden administrar, pues obviamente 1 vez al día. Su biodisponibilidad es del 25%. De igual forma, se ha visto de que, por ejemplo, el propanolol no necesita ajuste si el paciente tiene insuficiencia renal aguda o tiene falla renal aguda. ¿Ok? En cuanto a su toxicidad, se ha visto de que, pues, obviamente, pudiera provocar bradicardia o también pudiera provocar problemas más que todo de bloqueo en pacientes con alguna anomalía o alguna alteración de la conducción a nivel cardíaco. Y sabemos de que no debería utilizarse por lo menos en pacientes que tienen asma, insuficiencia vascular periférica y también en pacientes que tienen diabetes. ¿Ok? En cuanto al metoprolol y el atenolol, estos sí son selectivos, como les acabo de mencionar. Y la ventaja de estos es que, pues obviamente al ser selectivos, tienen menos efecto sobre los receptores tipo beta 2, pero sí siguen manteniendo su efecto sobre los receptores tipo beta 1. Es algo que los caracteriza a diferencia de lo que es el propanolol. Obviamente, al ser selectivos, este tipo de medicamentos como el metoprolol y el atenolol, pues obviamente estos sí pueden ser aplicados en pacientes con asma, con diabetes o con enfermedad vascular periférica. En el caso del atenolol, si ustedes pueden verificar su biodisponibilidad del 60%, pero este sí debe de ser ajustado su dosis al momento de que tenemos un paciente con insuficiencia renal moderada o aguda. ¿Por qué? Porque pues obviamente si nosotros no hacemos este ajuste, lo que va a pasar es que puede ocurrir acumulación de este medicamento y por lo tanto puede provocar lo que es efectos adversos o mayor toxicidad por el aumento de los niveles de este medicamento circulante. Tenemos otro tipo de medicamentos, como por ejemplo el nadolol, el carteolol, el betaxolol y el bisoprolol. Estos, pues también como por ejemplo el nadolol y el carteolol, estos son también bloqueadores de los receptores, pero estos también al parecerse con el propanolol no son selectivos, ¿ok? Y de igual forma que el atenolol, estos se excretan específicamente por la orina, por lo tanto sí deben de ser ajustados al momento de que nosotros tenemos algún paciente con falla renal aguda, ¿ok? Existen otros
tipos de medicamentos como por ejemplo el pindolol, el acebutolol y el pembutolol, que estos básicamente son agonistas parciales. Sin embargo, ya no se utilizan o rara vez se utilizan en cuanto al tratamiento para hipertensión arterial. ¿Ok? Tenemos también otro tipo de medicamentos bloqueadores de receptores beta. Entre estos está el abetolol, el carvedilol y el nebivolol. Estos, a diferencia del resto de medicamentos que acabamos de ver, aparte de bloquear los receptores beta, también tienen efecto vasodilatador. Por lo tanto, es que se pueden utilizar específicamente en algunos pacientes que pudiéramos encontrar que estas características pueden ser de beneficio o que pueden inclusive mejorar la función en cuanto a pacientes que, por ejemplo, puedan tener insuficiencia cardíaca. Se ha visto que por lo menos estos pueden reducir el riesgo de mortalidad por insuficiencia cardíaca. ¿Ok? También tenemos lo que es el esmolol. Este sí es un bloqueador selectivo, solo que este es un bloqueador selectivo beta 1. Su semivida es de 9 a 10 minutos y este sí se debe administrar por vía intravenosa. Específicamente el esmolol se ha visto que se puede utilizar más que todo en pacientes que cursan con hipertensión arterial al momento de ser sometidos a cirugía o inclusive después de la cirugía, porque se ha visto que su efecto puede ser rápido y que no puede intervenir por lo menos en algún otro receptor que pueda provocar efectos adversos. ¿Ok? También tenemos otro tipo de medicamentos, están los antagonistas de receptores adrenérgicos. Entre estos tenemos lo que es la prazosina, la terazosina y la doxazosina. ¿Ok? ¿Quién me puede hablar del mecanismo de acción de estos medicamentos? Vamos a ver, Teresita Castellanos, ¿cuál es el mecanismo de acción de estos medicamentos? Doctor, antes yo tenía una duda sobre lo que mencionó del pindolol y esos, de que por qué si reducen la presión arterial no se utilizan para la hipertensión. El problema es que tienen muchos efectos adversos. Entonces, al tener muchos efectos adversos, pues obviamente tenemos disponibles otros fármacos que son menos costosos, tienen mejor biodisponibilidad y no tienen tantos efectos adversos. Por eso han sido reemplazados por otros tipos de bloqueadores de receptores beta que tienen menos efectos adversos. Ok, gracias. Y sobre la pregunta que me hizo, mencionaba que también estos reducen la presión arterial porque van dilatando los vasos de las resistencias y de las capacidades. O así de la capacitancia, no sé cómo. Capacitancia venosa, así es. Ok. Bueno, Teresita. ¿Está por ahí, Teresita? Sí, doctor, yo fui la que acaba de hablar. Ah, ok. ¿Y cuál es el efecto directo entonces de este tipo de medicamentos, de la prazosina, terazosina y doxazosina? Los efectos adversos mencionó. No, los efectos específicos. Ay, no les sabría decir. O que bloquean, ¿no? Los receptores alfa. Ajá. Ajá. Y aparte de lo que ya me mencionaste de que dilatan los vasos y mejoran la capacitancia, ¿qué otros efectos tienen? Producen taquicardia. Ajá. ¿Qué más? Ay, no recuerdo más. Vamos a ver, Natalia Castillo. ¿No está Natalia por ahí? Bueno, vamos a ver María José Morales. Hola, doctor. Seguimos con los efectos directos de la trazosina, aterosina y la doxacina, ¿verdad?
¿Qué efectos tiene específicamente por su mecanismo de acción? ¿Qué efectos tienen? Bueno, pues puede llegar a generar cierta hipertensión porque como ya había mencionado, eh, no me acuerdo quién, este se encarga de bloquear a los receptores adrenérgicos alfa. Pero no producen hipertensión, Natalia. ¿Cuál es el efecto de este tipo de medicamentos? Obviamente estamos hablando que son antihipertensivos y lo que les queremos es que te reduzcan la presión. Pero ¿qué efectos tienen? ¿Sigo hablando yo, Majo Morales, o Natalia? Es que dijo Natalia, no sé si me está hablando a mí o a otra persona. Natalia. ¿No? Bueno, vamos a ver, Sara Blanco, ¿qué otros efectos tienen este tipo de medicamentos? Pues en cuanto a su mecanismo de acción, también provocan, como son selectivos para el alfa-1, provocan retroalimentación negativa de la noradrenalina y eso pues reduce más la presión arterial. Y también pues creo que es un efecto secundario que se reduce más la presión cuando la persona está en posición vertical que cuando está acostado. No sé si a eso se Sí, refiere. sí, de hecho hay que tener mucho cuidado con este tipo de medicamentos porque como acabas de mencionar, usualmente lo que provoca es hipotensión postural, es decir, cuando está la persona parada y cuando está iniciando el medicamento, cuando es la primera dosis, usualmente pudiéramos tener inclusive como la sensación de síncope con este tipo de pacientes cuando están empezando a utilizar el medicamento. Por eso es que cuando se indica el uso de la prazosin, por ejemplo, debe de, o de otro de estos medicamentos, debe de solicitarse que el medicamento se tome en la noche, justo antes de irse a dormir, para que entonces el efecto no tenga problemas al momento de que el paciente se incorpore. Entonces es una de las cosas que tenemos que evaluar al momento de utilizar este tipo de medicamentos. ¿Ok? Bueno, la prazosin, pues obviamente se da una dosis de 3 miligramos por decilitro. Este tiene una muy buena biodisponibilidad, específicamente del 70%. De igual forma, este no debe ajustarse al momento de que tengamos algún paciente con insuficiencia renal, en el caso de que fuera una insuficiencia renal moderada. ¿Ok? Bueno, tenemos también otro tipo de medicamentos, están los vasodilatadores, tenemos vasodilatadores orales, entre ellos está la hidralazina y el minoxidil, y tenemos también otro tipo de vasodilatadores utilizados de forma parenteral, como por ejemplo el nitroprusiato, el fenoldopán, el diazoxido y el labetalol. Obviamente se ha visto que, por ejemplo, la hidralazina y el minoxidil, al momento de utilizarse de forma oral, estos pueden utilizarse en pacientes que necesitamos dar tratamiento de forma ambulatoria, es decir, pacientes que sí pueden tomar el medicamento y que pues obviamente tienen indicaciones para hacer uso de los mismos. Eh, los medicamentos por vía parenteral específicamente están diseñados para ser utilizados más que todo en emergencias hipertensivas, es decir, cuando tenemos un paciente con ya síntomas de daño a órgano blanco, entonces se puede utilizar este tipo de medicamentos específicamente para garantizar de que se va a disminuir de mejor forma la presión arterial y por lo tanto no tenemos riesgo de tener daño a órgano blanco. ¿Ok? La ventaja de los vasodilatadores es que estos, a diferencia de los medicamentos que acabamos de ver, no producen hipotensión ortostática ni tampoco producen disfunción sexual. Por eso es que si pudiéramos ver algunos pacientes, más que todo varones, que tienen mucho problema con disfunción sexual, lo que se puede hacer es hacer el cambio a este tipo de medicamentos para garantizar que no se dé este efecto adverso. ¿Ok? Muy importante, los vasodilatadores usualmente deben utilizarse en combinación con otros medicamentos antihipertensivos para garantizar que se da una mejor respuesta
en cuanto a la disminución de la presión arterial. En cuanto a la hidralazina, es muy importante mencionar que este sí dilata las arteriolas, pero no las venas, que es algo que nosotros también tenemos que considerar. Y lo otro es que usualmente, como ya hemos mencionado, puede utilizarse también de forma efectiva, más que todo en pacientes que tienen hipertensión severa, pero que lo han tenido por forma crónica y que pueden tomar el medicamento. ¿Ok? Bueno, lamentablemente la hidralazina se ha visto de que su biodisponibilidad es un poco baja, es del 25%, y su semivida va a ser diferente dependiendo de la forma en la cual se está administrando. En cuanto a sus efectos adversos, hemos visto de que este sí pudiera provocar pues dolor de cabeza, náuseas, anorexia, palpitaciones, e inclusive algunos casos de sudoración o hacer que se torne la piel de color rojo. En algunos pacientes pudiera provocar taquicardia, también pudiera provocar un poco de angina de pecho o arritmias isquémicas, por eso es muy importante verificar o tener cuidado de este tipo de medicamentos, específicamente si hay algún antecedente que nos indique que el paciente ya está cursando con un tipo de angina. Hay algunos pacientes que pudieran cursar con un síndrome parecido a lupus, específicamente por tener dolor en articulaciones o en músculos y porque también pudieran tener erupciones cutáneas, específicamente en rostro, que pudiera asemejarse a que es un lupus. Sin embargo, algo que nos orienta es que recuerden que el lupus es más frecuente en mujeres que en hombres. Y pues si vemos este tipo de problemas sabiendo de que está tomando, por ejemplo, o haciendo uso de hidralazina, tenemos que sospechar como efecto adverso del uso de la hidralazina. Entre estos también tenemos lo que es el minoxidil. También sabemos que se puede hacer su uso de forma oral. Usualmente lo que hace este medicamento es, pues obviamente dilatar las arteriolas de igual forma, pero no las venas. Y su efecto antihipertensivo es mucho mayor que el de la hidralazina, que es un rasgo muy característico del minoxidil. ¿Ok? Usualmente el minoxidil sí es muy importante que se haga uso en combinación con un bloqueador beta y un diurético de asa. Esto es más que todo porque se ha visto de que esta combinación puede favorecer a que tengamos reducción de la presión arterial de mejor forma y de esta forma también evitar que tengamos más efectos adversos. Entre los efectos adversos del minoxidil, también parecidos a los de la hidralazina, pudiéramos ver taquicardia o palpitaciones, también el riesgo de angina y edema. Por lo tanto, estos medicamentos están contraindicados en pacientes que ya pudieran tener el riesgo de angina o que tienen manifestaciones clínicas de angina. Recuérdense que minoxidil también, como parte de sus efectos adversos, lo que hace es que favorece el crecimiento del cabello, algo que pues de cierta forma se ha utilizado actualmente. Si ustedes conocen el famoso minoxidil disponible para uso de varones, que pueden favorecer el crecimiento de cabello. Inclusive también se utiliza en algunos pacientes que pudieran tener calvicie o que tienen zonas donde no hay cabello, se puede utilizar este tipo de medicamentos. ¿Ok? Bueno, en cuanto a... Disculpe. ¿Sí? Sí, solo es que pues yo había visto que estos antihipertensivos suelen darse junto con un diurético, ¿verdad? Porque puede haber, si no estoy mal, retención de sal y de agua. Así es. Pero no entiendo por qué sucede esto. Usualmente lo que pasa es que es por el efecto que pudiera tener específicamente sobre el receptor. Entonces, lo que provoca básicamente es que como al intervenir en los canales de potasio va a favorecer a la entrada o al intercambio de sodio. Y esto favorece a que tengamos entonces retención de sodio y por lo tanto al tener mayor cantidad de sodio vamos a tener mayor cantidad de agua disponible por, ¿cómo se me fue esta palabra?
al tener una concentración más alta de sodio, entonces esto favorece a que haya acarramiento de líquido hacia la zona donde hay mayor concentración. Por lo tanto, por eso es que se debe utilizar el diurético para que entonces favorezcamos la salida de este líquido y por lo tanto haya liberación también de sodio o pérdida de sodio. Por eso es muy importante el uso concomitante con diurético. No sé si se entiende mejor. Sí, gracias. ¿Sí? Ok. Bueno, hablando de nitroprusiato, pues sabemos de que también es un vasodilatador. Sin embargo, usualmente estos ya vimos que son de uso parenteral. Y como ya mencionamos, estos más que todo se utilizan cuando tenemos emergencias hipertensivas. A diferencia de los medicamentos como el minoxidil y la hidralazina, el nitroprusiato lo que sí provoca es dilatación tanto arterial como venosa. Entonces, esto se traduce a que hay una reducción de la resistencia vascular periférica y por lo tanto también reducción del retorno venoso, específicamente al ventrículo y a la aurícula derecha. Se ha mencionado de que parte de su mecanismo de acción es pues obviamente activación de la guanilciclasa por la liberación de óxido nítrico. Y pues obviamente eso lo que produce es un aumento del GMP cíclico adentro de la célula, lo cual lo que provoca relajación del músculo liso vascular, que es lo que vamos a ver también en la siguiente parte de la clase. ¿Ok? Vamos a ver. Juan Diego, ¿pudiéramos hablarme de la toxicidad del nitroprusiato? Sí, pues lo que causa es más como que una disminución de la presión arterial, también pues causa arritmias, unas acidosis metabólicas y pues puede causar la muerte también. Y muy importante mencionar de que la toxicidad está más que todo relacionada con la acumulación de cianuro. Entonces esto lo que desencadena pues obviamente es este tipo de problemas que pudiéramos nosotros observar. Sin embargo, se ha visto de que si pudiéramos ver este tipo de manifestaciones clínicas, el utilizar complejo B, específicamente B12, que es la hidroxicobalamina, nosotros pudiéramos disminuir o tratar este tipo de toxicidades o manifestaciones clínicas si nosotros vemos de que se está acumulando el cianuro. ¿Ok? Bueno. En cuanto al diazoxido, este se ha visto que es un medicamento que lo que permite es abrir los canales de potasio. Por lo tanto, lo que genera es una hiperpolarización en la célula del músculo liso y también tiene efectos sobre el páncreas. Por lo mismo que tiene efecto en el páncreas, se ha visto que puede tener beneficios en cuanto al tratamiento de hipoglicemia, más que todo en pacientes que tienen hiperinsulinismo. Porque pues obviamente lo que hacen es que inhiben la liberación de insulina por parte del páncreas. El problema con este medicamento es que en cuanto a relación de hipertensión arterial se ha visto que pues obviamente puede provocar toxicidad y hay otros medicamentos antihipertensivos que no tienen tantos efectos adversos, por lo tanto es que este tipo de medicamentos no está disponible, sino que se hace uso de otro tipo de medicamentos. ¿Ok? En cuanto al fenoldopán, sabemos de que este también es un dilatador arteriolar de forma periférica. También se utiliza más que todo en emergencias hipertensivas y también se puede utilizar en pacientes que desarrollan presión arterial alta después de ser sometidos a alguna cirugía. Este específicamente recibe el nombre de fenoldopán porque lo que hace es que tiene acción específicamente agonista sobre los receptores dopamínicos tipo T1, lo cual pues obviamente ya mencionamos de que provoca una dilatación de las arterias periféricas. En cuanto a este medicamento, la toxicidad que se ha visto es más que todo taquicardia, dolor de cabeza, también pudiera hacer que la piel se torne de color rojo, por lo cual se ha visto que son pues obviamente efectos que son realmente bajos y que son leves, por lo tanto debe valorarse muy bien el hecho de
de suspenderse si llegase a tenerse alguna de estas manifestaciones clínicas como efectos adversos. ¿Ok? Bueno. Tenemos también lo que son los bloqueadores de los canales de calcio. Pues entre estos tenemos lo que son mucho efecto en cuanto a tratamiento de hipertensión arterial, y podemos mencionar entre estos lo que es el verapamilo y el de Alteasem. También existen otro tipo de medicamentos como el nifedipino. Sin embargo, sabemos de que estos van a tener diferentes efectos específicos dependiendo de lo que nosotros estamos buscando con estos medicamentos. Es el caso, por ejemplo, de la nifedipina, que sabemos de que estos son más que todo selectivos al momento de provocar vasodilatación, pero que no tienen tanto efecto cardíaco como en el caso del verapamilo o el de Alteasem. Y esto es muy importante porque, por ejemplo, si tenemos algunos pacientes que sabemos que tienen alguna anomalía cardíaca y que queremos utilizar este tipo de medicamentos, lo que nosotros tendríamos que buscar es mejor utilizar nifedipino para evitar estar estimulando a nivel cardíaco. A diferencia de que si estamos buscando un poco más efectos a nivel cardíaco, lo que nosotros tendríamos que buscar es hacer uso de medicamentos como el verapamilo o el Alteasem. Como sabemos, el verapamilo y el Alteasem más que todo hacen bloqueo no selectivo de los canales de calcio tipo L. Y como les mencionaba, pues obviamente esto va a tener más que todo efecto a nivel cardíaco. ¿Ok? La amlodipina está dentro de este grupo de medicamentos, tiene 65% de biodisponibilidad. Y como parte también de este tipo de medicamentos no requieren ajuste en cuanto a si existe falla renal. El de Alteasem tiene 40% de biodisponibilidad, el nifedipino tiene 50% y el verapamilo tiene 22% de biodisponibilidad. ¿Ok? Bueno. Tenemos también lo que son los inhibidores de angiotensina. Y acá, antes de entrar a hablar de estos, quiero comentarles el mecanismo de acción. Recordemos de que el riñón, pues a través de su glándula suprarrenal, produce la sustancia de renina. Y esta liberación de renina básicamente se produce cuando hay disminución de la presión arterial. También se puede dar por estimulación del sistema autónomo y también se puede ver más que todo cuando existe reducción de sodio, específicamente en el túbulo a nivel distal del riñón. Al darse esta estimulación o esta producción de renina, obviamente esto produce que se convierta el angiotensinógeno a específicamente angiotensina tipo 1. Y acá existe una enzima que es la enzima convertidora a angiotensina que produce el cambio de angiotensina a angiotensina 2. La angiotensina 2 obviamente va a tener efectos sobre diferentes receptores y específicamente lo que puede provocar a nivel central es la producción a la secreción de aldosterona. Entonces, este tipo de medicamentos lo que hacen es específicamente actuar sobre la enzima convertidora a angiotensina. Al actuar específicamente sobre la enzima convertidora a angiotensina, lo que va a evitar es la formación entonces de angiotensina 2 y por lo tanto el efecto que pudiera tener este tipo de medicamentos sobre otros órganos. Un dato muy importante es que pues obviamente los inhibidores de la enzima convertidora a angiotensina también van a tener un efecto sobre el metabolismo de la bradykinin, y esto pues obviamente puede tener implicaciones en cuanto a por ejemplo la síntesis de prostaglandinas y también sobre efectos específicos sobre algunas arteriolas o algunas venas. Sin embargo, se ha visto, por ejemplo, de que existen otro tipo de medicamentos, como por ejemplo el caso de lo que es el enalapril o el captopril,
que estos obviamente pudieran favorecer a que no tengamos este tipo de fenómenos que se pueden estar viendo con las enzimas o con los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. ¿Ok? Bueno, dentro de estos medicamentos, entonces tenemos lo que es el captopril, también se encuentra lo que es el anapril, tenemos el linosopril, que también pudieran incluirse dentro de este tipo de medicamentos. Obviamente ya hemos visto de que lo que producen es reducción de la angiotensina 2 y por lo tanto reducen la vasoconstricción y también reducen lo que es la secreción de aldosterona. Pero como les acabo de mencionar, lo que sí va a provocar este tipo de medicamentos es que va a aumentar la bradyquinina, lo cual puede tener también algunos efectos sobre otros órganos. Se ha mencionado que, por ejemplo, el enalapril, que es uno de los medicamentos que está dentro de este grupo, específicamente existe como un profármaco y sí va a tener que ser activado de cierta forma para que tenga efecto y su metabolito resultante es el enalaprilato, el cual va a ejercer específicamente el efecto que se está buscando parecido al captopril. El resto de medicamentos que están incluidos dentro de este grupo también se ha visto que son profármacos. El captopril es el único que no está encontrado como profármaco, lo cual entonces van a requerir el uso de enzimas específicas para que puedan ser activadas y por lo tanto entonces puedan tener su efecto. ¿Ok? Dentro de los efectos adversos de este tipo de medicamentos, lo que se ha visto es una hipotensión grave, específicamente en pacientes que tienen hipovolemia. Entonces, si se va a hacer uso de este tipo de medicamentos, tenemos que garantizar de que no se esté dando el fenómeno de hipovolemia o que el líquido intravascular circulante esté estable para entonces evitar que podamos tener ese tipo de efectos adversos. Recordemos que los inhibidores de angiotensina deben de ser contraindicados en el embarazo, ya que se ha visto que pudieran provocar malformaciones en el feto, inclusive de provocar daño específicamente a nivel renal o cerebral del paciente o del feto específicamente, lo cual entonces pudiera provocar anomalías a largo plazo. ¿Ok? También tenemos lo que son agentes bloqueadores de los receptores de angiotensina. Entre estos está los sartán y el valsartán. Este tipo de medicamentos, a diferencia de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, específicamente lo que van a hacer es que se van a unir a los receptores donde actúa la angiotensina 2 y van a evitar que se dé, por lo tanto, entonces el estímulo de estos receptores. La ventaja que tienen estos en comparación a los inhibidores específicos de la enzima convertidora de angiotensina es que estos no aumentan la bradyquinina. Lo otro que se ha visto es que estos tienen mejor resultado porque si solo se utilizan o se utilizaran, mejor dicho, los inhibidores de angiotensina, de la enzima convertidora de angiotensina, se ha visto que existen otros órganos u otras sustancias que pudieran provocar angiotensina 2 y que pueden tener interacción con estos receptores. Entonces, el efecto no es completo en muchas ocasiones. En cambio, el utilizar estos inhibidores o bloqueadores de receptores de angiotensina van a evitar que cualquier sustancia o cualquier órgano que produzca angiotensina 2 pueda tener interacción con estos receptores y por lo tanto provocar el efecto que yo estoy buscando. Obviamente estos medicamentos pueden provocar también efectos parecidos a los que producen los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, pero la diferencia de estos medicamentos es que estos no producen tanta tos como los agentes inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. El losartán, por ejemplo, que es uno de los medicamentos que se incluyen dentro de este grupo, tiene 36% de biodisponibilidad y de igual forma no va a requerir ajuste si el paciente está cursando con una falla renal. ¿Okay? ¿Dudas con este tema?
Doctor, yo tenía una duda así rápido sobre, es que no sé si me quedó claro, sobre el uso de un segundo medicamento. O sea, se usa, o sea, no sé si lo entendí bien, se puede usar como para prevenir, porque la mayoría de fármacos, no todos, pero algunos pueden provocar hipotensión. Entonces, ¿se usa para prevenir la hipotensión o para otro tipo de síntomas que pueda tener otro efecto que pueda tener el fármaco? Va a depender del tipo de paciente que nosotros estamos tratando y de hecho por eso es muy importante verificar las condiciones propias de cada paciente. Dependiendo de eso, nosotros podemos evaluar si se pueden hacer combinaciones de medicamentos. Sin embargo, algunas combinaciones de medicamentos básicamente lo que van a prevenir es que se pueda dar como un efecto paradójico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo pudiera hacer uso de medicamentos que lo que van a hacer es que van a favorecer a la retención de líquidos y al haber retención de líquidos, entonces va a haber un aumento, por lo tanto, de líquido intravascular, lo cual se puede traducir también en un aumento de la presión arterial. Entonces, en este caso, yo para evitar este tipo de problemas pudiera hacer uso de diuréticos combinados para entonces evitar la acumulación de líquidos o botar los líquidos en este caso y entonces evitar que se dé una hipertensión paradójica. Pero va a depender mucho si el paciente, por ejemplo, tiene alguna falla renal o si, por ejemplo, lo que está haciendo es que no está teniendo buen control en cuanto a, por ejemplo, la dieta y está haciendo un consumo alto de sodio, entonces eso puede favorecer a que también tengamos pacientes con retención de líquidos. Entonces, eso es muy importante por eso les mencionaba cuando dimos el principio de esta clase, el día lunes, es que el tratamiento es individualizado y deben de evaluarse muy bien todos los factores de riesgo, inclusive hereditarios, para verificar qué tipo de medicamentos se pueden utilizar. Y como les vuelvo a repetir, nosotros como médicos lo que buscamos primeramente es modificar los estilos de vida. ¿Por qué? Porque toda vez iniciado el tratamiento farmacológico, es muy difícil retirarlo. Y como ustedes pueden ver, pueden tener efectos adversos y eso llevarlos a otra enfermedad o a otra patología y entonces complicar un poco más el tratamiento de este tipo de pacientes. ¿Alguna otra duda con este tema? Doctor. Sí, Rafael. Yo tenía una duda. Con respecto a los bloqueadores de canales de calcio, ¿qué implicaciones o si hay alguna implicación a nivel, pues, muscular? Porque, por ejemplo, yo me recordaba que para el músculo se utilizaban algunas bombas de calcio como la bomba cerca, pero no sé si hay alguna implicación al utilizar estos tipos de medicamentos. No, recordemos que los bloqueadores de calcio específicamente van a tener efectos sobre músculo liso, no van a tener efecto específicamente sobre el músculo esquelético, que es algo que vamos a ver a continuación, porque el músculo esquelético, recordemos que lo que utiliza es calcio acumulado en vesículas y no requiere tanto del calcio que ingresa transmembrana, que es parte del efecto que pudiera provocar los bloqueadores de calcio. Sin embargo, al hacer sí efectos sobre los bloqueadores de calcio, sí tendríamos que tener cuidado porque, por ejemplo, sabemos de que la conducción cardíaca es muy dependiente del ingreso de calcio, más que todo de receptores lentos de calcio. Entonces pudiéramos, si no tenemos cuidado o aumentamos mucho la dosis, pudiéramos provocar bloqueo cardíaco o inclusive lentecer la conducción del nodo sinusal al nodo auriculoventricular y entonces producir, por lo tanto, arritmias o un bloqueo, inclusive una parada cardíaca si nosotros no tenemos cuidado con la dosis. No sé si está clara tu pregunta. Sí, gracias. ¿Sí? Ok, ¿alguna otra duda, alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces vamos a pasar rápidamente al otro tema. ¿Me confirman si ven la pantalla? Sí, doctor. Bueno,
¿Por qué hablamos específicamente de vasodilatadores y de angina de pecho? Si ustedes saben, básicamente la angina de pecho es básicamente un dolor precordial o un dolor torácico, que esto es pues obviamente el resultado de una estenosis o de disminución del flujo sanguíneo, específicamente a nivel de las arterias coronarias. Uno de los problemas que se ha visto más relacionado con la existencia de angina de pecho es la presencia de placas de grasa o placas formadas de grasa con trombos en este tipo de vasos coronarios, lo cual disminuye el flujo sanguíneo y por lo tanto puede provocar una angina de pecho. Usualmente lo primero que se puede observar es una angina de esfuerzo, que es la angina clásica, que pues obviamente esta es más que todo evidente cuando el paciente está haciendo ejercicio, porque pues obviamente su demanda de oxígeno, su demanda a nivel coronario cardíaco, pues obviamente aumenta, su demanda de oxígeno a nivel miocárdico va a aumentar y por lo tanto al no existir un flujo adecuado a nivel de las arterias coronarias, por lo tanto entonces esta demanda no es efectiva y por lo tanto es que se traduce en un dolor. Recordemos también que existe una angina específicamente llamada vasoespástica y la angina vasoespástica usualmente ocurre cuando no existe, por ejemplo, estas arterias o esas placas de grasa, pero sí existe una reducción en la luz de este tipo de arterias y por lo tanto entonces ocurre el mismo fenómeno. Recordemos de que para que exista una angina de pecho, usualmente lo que no va a pasar es esa entrega de oxígeno adecuado o no se va a garantizar la demanda de oxígeno a nivel del músculo miocardio. Entonces vuelve a pasar lo mismo acá, como se redujo el flujo sanguíneo, pues obviamente la cantidad de sangre disponible no es adecuada y por lo tanto el aporte o la oferta de oxígeno se ve disminuida. Sin embargo, esto puede ser por diversas causas, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante que recordemos que básicamente lo que se traduce la angina es que, pues obviamente es una disminución en cuanto a la oferta de oxígeno. Es algo parecido como lo vimos ya con algunos en la clase de ayer de choque, sin embargo, esto es más que todo a nivel del músculo cardíaco, que no hay una oferta adecuada, por lo cual se traduce entonces inclusive en infarto o en muerte del tejido miocárdico, lo cual puede pues obviamente provocar complicaciones a largo plazo. Recuérdense que también tenemos algunas anginas inestables. Las anginas inestables básicamente es cuando ya se da el problema, inclusive el paciente estando en reposo. Y pues obviamente acá el dolor es un poco más grave y el paciente pues obviamente ya puede tener inclusive cambios en la frecuencia cardíaca, resultado de la falta de aporte de oxígeno que se está dando a nivel del músculo miocárdico. Y pues obviamente sabemos también que la angina inestable se conoce como parte de un síndrome coronario agudo, que pues obviamente va a implicar el hecho de que el paciente anteriormente ya estuvo con una angina estable y que muchas veces es asintomática. Muchos pacientes pueden pasar inclusive meses o inclusive días sin saber que están teniendo una formación de placas y que por lo tanto en algún momento inclusive pueden llegar a tener problemas o un dolor precordial bastante importante. ¿Okay? El diagnóstico de la angina de pecho usualmente va a requerir varios estudios, entre ellos una radiografía para ver el tamaño del corazón, también un electrocardiograma, que básicamente acá es para verificar cómo se está dando la conducción en el corazón. También el electrocardiograma nos puede dar información de qué parte del corazón es que está siendo afectada específicamente, si es la parte anterior o la parte posterior. También se debe hacer una prueba de esfuerzo, ya sea con ejercicio o a través de cateterismo cardíaco para especificar de igual forma si existe o no este problema y a qué nivel se está dando el problema a nivel estructural, porque recordemos que el electrocardiograma me da la información a nivel de conducción, mientras que el cateterismo cardíaco me permite identificar la estructura anatómica que está siendo afectada.
En algunos casos se pudiera solicitar una resonancia magnética nuclear. En otros casos muy específicos se puede hacer una angiografía por catéter. Y en casos donde hay pacientes que requieren estudios más específicos o inclusive en niños, lo que se solicita es un ecocardiograma. Que les cuento que esto también puede ser presente en niños, aunque no es lo más esperado, pero sí se puede encontrar en niños. De hecho, les comento que la edad usual o promedio en la cual se presentan este tipo de enfermedades son personas mayores, específicamente entre 45 y 54 años. Y se ha visto de que pues obviamente los varones tienen más riesgo de poder padecer este tipo de enfermedades en comparación a la mujer. Se ha visto que el hecho de que las mujeres tengan estrógenos, que los estrógenos son un factor protector para evitar que puedan las mujeres entonces padecer de una angina de pecho. ¿Qué factores de riesgo pueden llevar a una angina de pecho? Pues obviamente el consumo de tabaco, la existencia previa de diabetes, el tener ya presión arterial alta también puede ser uno de los factores de riesgo. También tener niveles altos de colesterol, por eso es que los medicamentos, como vamos a ver más adelante en algunas clases, medicamentos que reducen el colesterol y los triglicéridos deben de incluirse como parte de la terapia coadyuvante con este tipo de problemas para garantizar que no es un factor de riesgo. Antecedentes familiares, si existen antecedentes familiares con angina de pecho o con problemas cardíacos secundarios, es uno de los factores de riesgo. Edad avanzada, la falta de actividad física, el tener obesidad y una vida muy estresante, se ha visto que son factores de riesgo que todos juntos pues obviamente van a provocar que el paciente pueda cursar con una angina de pecho. Bueno, ¿qué pasa específicamente también cuando hay una angina inestable? Recordemos de que la angina inestable, a diferencia de la angina estable, va a tener la presencia de una rotura de placa, específicamente la formación de trombosis, lo cual pues obviamente va a provocar específicamente de que no haya ningún aporte de oxígeno al músculo cardíaco y por lo tanto entonces puede traducirse en un infarto y en muchas ocasiones, si no se hace la intervención necesaria, llevar a que el paciente tenga una muerte súbita. ¿Realmente qué debería de hacerse con este tipo de pacientes o cómo prevenir este tipo de enfermedades? Básicamente es con modificaciones de los estilos de vida. Y perdón que se los haga muy repetitivo, pero nosotros cuando estamos en clínica y estamos trabajando con pacientes, nosotros les hacemos muchos énfasis en este tipo de situaciones. Uno, que tengan un peso ideal, que eviten tener sobrepeso o obesidad, que incrementen su actividad física, que lleven una dieta saludable, que tengan menos consumo de grasas o que no hagan consumo de comida rápida, que si va a ser consumo de alcohol, que sea de forma leve o que sea nada más de forma social, que no hagan consumo de drogas o de tabaco y tratar la manera de controlar sus estilos de vida en cuanto al estrés, porque pues obviamente hemos visto que estos factores de riesgo pueden desencadenar que nosotros tengamos este tipo de problemas o inclusive si ya son pacientes que tienen una angina de pecho estable puedan tener complicaciones o desarrollar una angina inestable al modificar este estilo de vida. ¿Okay? Bueno. ¿Quién me puede hablar sobre los determinantes hemodinámicos del consumo de oxígeno? Vamos a ver. Débora Palacios. ¿Por qué es importante saber sobre los determinantes hemodinámicos del consumo de oxígeno? No está Débora. Ok. Vamos a ver, Melanie. Sí, aquí estoy. Sí, Melanie, ¿podrías hablarme de por qué es importante saber sobre los determinantes hemodinámicos del consumo de oxígeno? Es importante
para no excederse, digo yo, o sea, como para saber cuánto es que hay que administrarlo. ¿Segura, Melanie? Vamos a ver a alguien más. Ana Paulina Morales. Doctor, si no estoy mal, ella no tiene internet, entonces por eso no está conectada. Ok. Vamos a ver. Pili. Pues podríamos decir que los determinantes de la demanda de oxígeno al miocardio es importante saberlos para saber qué efectos puede tener en la presión tanto arterial como venosa. ¿Qué más? Y digamos, si se ven afectadas, esto puede hacer que el corazón tenga un mayor gasto porque se encuentra ante situaciones de estrés, por decirlo así. Sí, más o menos, Pili. Mira, Y va a requerir de más oxígeno por la misma razón. Ajá, básicamente lo que están mencionando es lo siguiente. Recordemos de que estos factores que están descritos en este cuadro, lo que hacen es que si están aumentados, lo que va a hacer es que pues obviamente va a haber un mayor consumo de oxígeno. ¿Qué significa eso? Que yo voy a necesitar mayor cantidad de oxígeno disponible para que se den este tipo de fenómenos o para compensar el aumento de este tipo de fenómenos. Este es el caso, por ejemplo, si hay estrés en la pared por un aumento de la presión intraventricular, esto va a hacer que haya mayor consumo o mayor demanda de oxígeno. También si hay mayor volumen ventricular que incrementa el radio ventricular, esto también va a aumentar la demanda de oxígeno por el músculo cardíaco. El también tener una mayor espesor en cuanto a la pared del músculo cardíaco o de la pared del ventrículo va a hacer que nosotros también tengamos un mayor consumo de oxígeno. Al aumentar la frecuencia cardíaca también se aumenta el consumo de oxígeno y también al tener una mayor contractilidad se va a aumentar las demandas de oxígeno. ¿Por qué es importante saber esto? Porque el tratamiento de la angina de pecho o mejor dicho todos los medicamentos para tratamiento de angina de pecho lo que hacen es intervenir en esos determinantes para reducirlos y por lo tanto disminuir la cantidad de oxígeno que necesita el músculo cardíaco y que por lo tanto se resuelva de mejor forma la angina de pecho. Porque como les mencionaba, lo que está haciendo la angina de pecho o lo que se traduce en la angina de pecho es no alcanzar las demandas o no ofertar el oxígeno necesario para que se dé este metabolismo o este uso o procesos que están requiriendo mucho oxígeno. Pero al disminuir estos determinantes, pues obviamente se va a reducir la cantidad de oxígeno necesaria y por lo tanto va a disminuir la angina de pecho y por lo tanto los síntomas o las manifestaciones clínicas relacionadas a la angina de pecho. Y alguien me puede decir, vamos a ver. Denise Diegues, ¿cuáles son los fármacos o los 3 grupos de fármacos que están descritos para tratamiento de la angina de pecho? ¿No está Denise ahí? Ok. Vamos a ver. María Fernanda Archila. No sería... no, doctor, no sabría decirle. ¿No? Bueno, vamos a ver. María Belén Ávila. ¿Cuáles son los fármacos, verdad? ¿Cuáles son los 3 grupos de fármacos que se utilizan en el tratamiento de angina de pecho y que específicamente
van a hacer interacción en estos determinantes? No son los vasodilatadores, los bloqueadores beta y los bloqueadores de calcio. Sí, van a ser básicamente los nitratos orgánicos que se incluyen dentro de los vasodilatadores, los bloqueadores de calcio y los beta bloqueadores específicamente. ¿Por qué? Porque pues obviamente esto lo que va a hacer los beta bloqueadores es que van a disminuir muchas veces, por ejemplo, la frecuencia cardíaca o la contractilidad. Los bloqueadores de calcio lo que van a hacer es que van a disminuir la frecuencia cardíaca y también la contractilidad. Y en este caso los vasodilatadores lo que van a favorecer es que haya una disminución de la presión intraventricular y también una disminución del volumen ventricular al favorecer a que no haya tanto flujo sanguíneo que llegue al corazón, específicamente al lado derecho del corazón, es decir, a aurícula y ventrículo derecho. Al existir una disminución de este volumen y de la presión intraventricular, por lo tanto, entonces hay un menor consumo de oxígeno. Bueno, específicamente sabemos de que, pues obviamente existen algunos factores, como por ejemplo, la diástole. Sabemos de que la diástole es un factor importante en cuanto a la presencia o no de angina de pecho. ¿Por qué? Porque recuérdense que básicamente cuando está ocurriendo la sístole, en la sístole no hay flujo sanguíneo a las arterias coronarias. Básicamente el flujo a las arterias coronarias es durante la diástole. ¿Esto qué implicaciones tiene? Por ejemplo, si yo tuviera un paciente que está con taquicardia, ya sea ventricular o supraventricular, lo que va a pasar es que pues obviamente este periodo de la diástole se va a reducir, y al reducirse este periodo de diástole, pues obviamente el llenado de las arterias coronarias o la demanda que está necesitando el músculo cardíaco por irrigación de las arterias coronarias se va a disminuir, y por lo tanto entonces la demanda no va a ser completa o no se va a ofertar el oxígeno necesario para que entonces funcionen o se dé el oxígeno de intercambio en el músculo cardíaco. Lo otro importante es que tenemos que entender que la presión arterial también tiene mucha implicación en cuanto a la angina de pecho. ¿Por qué? Porque recordemos de que la presión diastólica es también la que va a favorecer a que nosotros tengamos un flujo sanguíneo a nivel coronario. No es tanto por la presión sistólica. Y esto se los menciono porque muchas veces cuando vemos de que la presión sistólica está normal, pero la presión diastólica está baja, no le tomamos importancia, pero sí hay que tomarle importancia porque sabemos de que es durante la presión diastólica que se da también el llenado o el flujo de las arterias coronarias y por lo tanto la oferta de oxígeno al músculo cardíaco. Entonces, tómenlo en consideración porque estos son factores muy importantes al momento de que nosotros estamos hablando de angina de pecho. Otro dato muy importante que tenemos que recordar es de que, pues obviamente dentro de los determinantes debe de entenderse de que, por ejemplo, debe de darse un aumento de la presión ventricular, específicamente el ventrículo izquierdo, que debe superar la presión arterial. Y para que esto se dé, pues obviamente tiene que existir una contracción, es decir, una contractilidad bastante alta para vencer esa presión arterial y por lo tanto pueda salir la sangre del ventrículo izquierdo hacia el sistema periférico. ¿Qué significa esto? Que por ejemplo, si el paciente está teniendo presión arterial alta, obviamente muchas veces el corazón lo que va a hacer es, de forma compensatoria, es aumentar la contractilidad para vencer esa presión arterial y por lo tanto sí pueda garantizarse la salida de sangre del ventrículo izquierdo. Pero obviamente al suceder este aumento de la contractilidad se va a traducir pues obviamente en un aumento de la demanda de oxígeno por parte del músculo cardíaco. Entonces, por eso es que también como parte del tratamiento de la angina de pecho, pues obviamente debe controlarse la presión arterial
para que entonces se disminuya esa presión ventricular y por lo tanto no haya tanto consumo o demanda de oxígeno. No sé si esto se entiende o quieren que se los vuelva a explicar. ¿Podría volverlo a explicar, por favor? Bueno, miren, pues usualmente recordemos de que el ventrículo izquierdo para salida de la sangre debe de vencer la presión presente en el sistema vascular periférico. Y sabemos de que el sistema vascular periférico es el resultado de la presión arterial. ¿Qué pasa, por ejemplo, si la presión arterial está aumentada? La presión que tiene que hacer el ventrículo izquierdo para que salga la sangre del ventrículo hacia el resto del cuerpo tiene que ser superior a la presión arterial. Esto significa de que para que salga de mejor o aumente la presión del ventrículo para salida de esa sangre, debe de aumentarse si hay presión arterial alta. Pero al incrementarse, obviamente, la presión de contracción del corazón, esto significa que hay un aumento de la demanda de oxígeno por parte del músculo cardíaco. ¿Por qué? Porque el músculo cardíaco necesita oxígeno para funcionar, pero al tener que hacer mayor fuerza o al tener mayor contracción, pues obviamente va a ser una mayor demanda de oxígeno y por lo tanto necesita que se dé la oferta de ese oxígeno para seguir funcionando. Por lo tanto, por eso es que les menciono de que parte de las cosas que se pueden hacer para disminuir la presencia de angina de pecho es disminuir la presión arterial, es decir, evitar que haya presión arterial alta, porque al disminuir la presión arterial, por lo tanto, va a disminuir el umbral, si lo quieren ver así, o el nivel de presión que tiene que superar el ventrículo izquierdo para liberar o sacar la sangre circulante. Y por lo tanto esto al disminuir va a disminuir el consumo o la demanda de oxígeno, que es algo que es muy importante en cuanto a la producción de angina de pecho. ¿Se entiende de mejor forma? Sí, muchas gracias. Ok, ¿alguna otra duda con esto? ¿No? Bueno. Recordemos de que dentro de los determinantes del tono muscular, pues obviamente sabemos de que pueden existirse o se pueden describir varios fenómenos. Entre estos sabemos de que pues obviamente los medicamentos que pueden funcionar para evitar que haya angina de pecho están aquellos que van a favorecer la relajación del músculo liso vascular. Y eso se forma a través, pues obviamente, del incremento del GMP cíclico. Y entre estos se menciona, por ejemplo, el caso de los agentes nitratos o nitritos, que básicamente lo que van a hacer es que van a modificar la presencia de óxido nítrico. Y pues obviamente al modificar la presencia de óxido nítrico van a evitar que se dé la interacción de cadenas ligeras de miosina, y por lo tanto evitar que haya contracción muscular. Esto se traduce pues obviamente en que hay relajación del tono muscular liso y por lo tanto hay disminución de la presión arterial o inclusive del retorno de sangre hacia lo que es la aurícula del lado derecho. Recordemos también que a este nivel funcionan lo que son los bloqueadores de calcio. Los bloqueadores de calcio lo que hacen también es evitar que se dé la entrada de calcio transmembrana. Y por eso, como les decía o le mencionaba a Rafael, en el caso de los bloqueadores de calcio, estos específicamente tienen efectos sobre el músculo liso, porque el músculo liso sí requiere de la entrada de este calcio transmembrana para que pueda darse, pues obviamente, la contracción. Pero en el caso del músculo liso estriado, mejor dicho, el músculo estriado o el músculo esquelético, ellos no requieren o no hacen uso de este receptor o esta entrada de calcio transmembrana. Lo que pasa con el músculo esquelético estriado, como ustedes recuerdan, es que existen acumulaciones de calcio intracelular, los cuales son utilizados para que entonces se dé la contracción, pero no es el caso del músculo liso. Por eso es que este tipo de medicamentos específicamente va a tener efectos sobre el músculo liso. ¿Y qué pasa al momento de bloquear
Entonces, en este caso, la entrada de calcio, pues obviamente pasa lo mismo, no hay interacción de las cadenas ligeras de miosina y por lo tanto no hay contracción. Entonces, se da como fenómeno una relajación, que es lo que acabo de mencionar. ¿Okay? Como ya sabemos, existen 3 grupos específicamente para tratamiento de la angina. Están los nitratos orgánicos, están los bloqueadores de los canales de calcio y están los beta bloqueadores. Y estos básicamente van a hacer su acción específicamente sobre los determinantes que acabamos de ver del uso de consumo de oxígeno por parte del músculo cardíaco. ¿Qué van a hacer específicamente? Pues van a reducir el tamaño del corazón, también van a reducir la frecuencia cardíaca y pues también van a reducir la presión arterial y la fuerza de contracción. Esto pues al final, como les he estado repitiendo, lo que va a hacer es que va a disminuir el consumo de oxígeno y por lo tanto evitar que haya más riesgo de angina o que el paciente pueda desarrollar angina inestable. ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, me voy a quedar hasta acá porque ya son las 4 de la tarde. No quiero cargarlos con el tema. Vamos a continuar en la siguiente clase. Así terminamos de ver este tema y vemos el capítulo que nos sigue también en la otra clase. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta el momento o algún comentario? Doctor, ¿podría hablar con usted al finalizar la clase? Bueno, ahorita, cuando todos se vayan. Ok, Meredy. ¿Alguna otra duda? Yo también, doctor, si me puedo quedar un segundito con usted. Ok, está bien, Fernando. Para el resto, llegamos hasta acá, doctores. Vamos a continuar, como les digo, en la siguiente clase.